Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Vamos a centrarnos primeramente en el término central de estos versículos que hemos leído. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se sale bien mi audio? Sí, perfecto, Leo. Bueno, buenísimo. Vamos a centrarnos en la palabra clave de estos versículos sobre las cuales ustedes quieren que hoy les comparta, que es la palabra gracia. La palabra gracias es una palabra de riquísimo sentido para nosotros los cristianos, de un valor extraordinario, pero tenemos que, primeramente, para entender lo que es el término gracia o el vocablo gracia, quiero que hagamos una breve pasada, digamos, por el Antiguo Testamento en primer lugar, para poder ver cómo en el Antiguo Testamento nos describe la palabra gracia. Y saben, tengo que empezar diciéndoles que en el Antiguo Testamento no existe en realidad un vocablo que exprese la gracia en el sentido que más tarde tomó esta palabra, revelancia, sobre todo en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles de Cristo, a través del propio apóstol Pablo, no tiene el mismo sentido tan amplio, pero sí en el Antiguo Testamento podemos ver que el término gracia fue tomando dimensión, fue tomando un concepto que muchos siglos después, a través de la venida de Cristo, terminó de convertirse en un término central para la historia y para la realidad del cristianismo. Es como que el Antiguo Testamento, yo digo, preparó el camino y en cierta manera le dio la gracia o el término gracia a la esencia que hoy conocemos. Pero creo que vayamos al Antiguo Testamento en primer lugar y que veamos los dos vocablos que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿saben? Para definir lo que es la gracia. O sea, en el primer vocablo que expresa la idea de gracia es el vocablo gem o chen, como quieran definirlo, como quieran, digamos, traducirlo. Ahora, ¿saben? Esta palabra gen o chen, en primer lugar, se definía como alguien que se muestra misericordioso. Una persona que es propensa a dispensar favores a otros. Y da en forma ilustrativa la idea de alguien que se inclina, alguien que se encorva, buscando que a otra persona que está en el piso en una posición de inferioridad. Y sabes, esta palabra es interesante. ¿Por qué? Porque más adelante denotaba la idea de una fuerza superior que venía en ayuda de alguien que estaba en un estado de debilidad y se encontraba en oscuridad. Por eso es un término que define a Dios, porque esa fuerza superior después pasó a ser la realidad de la persona de Dios. Es la persona de Dios que se inclina, que se encorva, que viene en ayuda del débil, de aquel que se encuentra en una posición poco ventajosa y que se encuentra en la oscuridad. Pero sabes, esta palabra chen también tenía otro significado, una segunda idea. Y sabes, lo segundo que esta palabra representaba incluía la idea de algo que merece aprobación.
algo que merece aprobación, algo que causa deleite y regocijo. Y sabes, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la persona que miraba no solamente hacia otro, con la idea de ayudarle, de dispensarle un favor, no solamente lo hacía para satisfacerse a sí mismo, sino que lo hacía porque encontraba en el objeto en el cual estaba ayudando, encontraba un deleite y un regocijo. Él consideraba que esa persona que estaba ayudando merecía aprobación. Y sabes, tenemos un ejemplo en Éxodo capítulo 33, versículo 2 y 3, no lo busquen. No lo busquen porque mi idea es que hagamos más énfasis en el Nuevo Testamento. Pero, ¿sabes? Acá vemos cómo Moisés empieza a hablar con Dios y empieza a interceder por los israelitas que habían pecado a través de la oración. Y vemos que Moisés, cuando le ora a Jehová, a Dios, dice una frase. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Ahora pues, Dios, contéstame si he hallado gracia en tus ojos. ¿Sabes? La palabra gracia es shen, y habla justamente de que Dios se deleitaba, tenía aprobación hacia la persona de Moisés. Y sabes, cuando Dios ve a una persona con gracia, significa eso, significa que Dios se deleita en su pueblo, que Dios haya regocijo en aquellos que le honran y le aman. Y sabes, Moisés es el objeto de la gracia de Dios. Pero sabes, también la palabra gracia en el Antiguo Testamento tenía otro significado, otro vocablo, que no era shen, sino que se definía como gesed o chesed. Y sabes, esta palabra señala la gracia en el sentido de caridad, benignidad, misericordia. Si lo primero nos enfoca a la idea de que aquel que tiene gracia ve con agrado, ve con deleite a una persona, acá vemos que chesed tiene el sentido de caridad, una persona que ve con ojos de benignidad a otro, que tiene un carácter benigno, que desea dispensar esa misericordia hacia aquel que se halla en una situación de poca bendición. Por consiguiente, en base a estos dos conceptos, o estos dos vocablos que encontramos en el Antiguo Testamento, en resumen lo que podemos decir es que en el Antiguo Testamento se hace referencia a la gracia como algo esencial en el carácter de Dios y como algo que Dios imparte al hombre. Pero no solamente eso, también está la idea de un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque surge de un ser superior en beneficio de ¿quién? De un ser inferior. Y por consiguiente, vemos que es un acto inmerecido en favor del ser inferior. ¿Por qué? Porque el ser superior se encuentra en una posición de ventaja. Y finalmente también vemos que existe lo que es un vínculo definitivo de misericordia, de una misericordia firme, de una misericordia que no cambia, de una misericordia que se dispensa en una benevolencia de Dios hacia su pueblo. Y ese pueblo en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Pero saben, quiero que vayamos al Nuevo Testamento ahora. En base a esta definición de cómo la gracia de Dios fue tomando forma en su definición y en su relación con el pueblo de Israel, vamos a ir al Nuevo Testamento. Y saben, en el Nuevo Testamento vamos a ver que la palabra gracia procede de un vocablo griego que es charis o charis. Ahora, ¿saben? Esta palabra, este vocablo griego, era un vocablo muy común en el mundo griego, en la cultura griega. ¿Sabes? En la literatura griega, este vocablo charis o charis tenía muchísimos significados. Y yo quiero enfocarme como mínimo en 3 significados. ¿Saben? El primer significado de la palabra charis o charis, que procedía de la literatura griega, ¿sabes? En el uso clásico, el primer sentido de esta palabra representaba aquello que era tenido como atractivo, algo que tenía encanto, algo que era lindo. ¿Sabes? Este era el sentido original de la palabra charis. Y, ¿sabes? Era el concepto más clásico utilizado por la sociedad griega del tiempo. Ahora, ¿sabes? Esta palabra, este sentido de encanto, este sentido de atractivo, todavía subsiste aún fuera de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha pasado
el concepto de gracia o de encanto o de algo atractivo es algo que ha pasado y que ha sido impregnado en nuestra cultura latina. Vieron que nosotros muchas veces nuestra expresión, cuando hablamos de una persona que nos cae simpático, ¿qué decimos? Mirá, es una persona que me cae en gracia. ¿Viste que decimos eso a veces? Es como que yo digo, mira, Damián me cae en gracia, me cae bien. Ese es el sentido original de la palabra charis, de la palabra gracia, en lo que fue el uso clásico. Pero, ¿sabes? Esta palabra, a medida que fue pasando el tiempo, este vocablo tomó un sentido más subjetivo. ¿Por qué dio un sentido más subjetivo? Porque pasó a expresar la idea de una disposición generosa hacia alguien. ¿Sabes? Era la idea de desear lo bueno para otra persona. ¿Sabes? Ya no era algo que te caía bien de la otra persona. Pues yo puedo decirte, mira, Damián me cae bien, es una persona que me cae en gracia, pero por ahí no tengo la disposición generosa de que le vaya bien en la vida, o de decir que le vaya bien a él. Pero, ¿sabes? A medida que este vocablo fue progresando, la palabra gracia también representaba eso, la idea de desear lo bueno para otra persona. Pero, ¿sabes? En tercer lugar, a medida que este concepto se iba enriqueciendo en la literatura griega, pasó a considerarse como el concepto de un favor, como la expresión de una buena voluntad hacia otra persona. O sea, representaba una actitud de benevolencia que me guiaba a poder ayudar a otra persona y a poder brindarle mis bienes para que esa persona progrese. ¿Se dan cuenta cómo fue progresando el término gracia? En primer lugar, representaba el deseo, no el deseo, sino la estimación que yo tenía de alguien que me había caído bien. Pero después pasó a representar el deseo de que a esa persona que me caía bien le vaya bien en la vida. Pero por último, pasa a representar no solamente el deseo, sino la acción de mi parte, una actitud de no solamente desear que a esa persona le vaya bien, sino de ayudarla, de ser parte con mis bienes para que esa persona progrese y pueda ser sacado de su miseria. Y sabes, este último término, este último desarrollo de la palabra gracia, es de la cual se valen los apóstoles y más precisamente el apóstol Pablo. Pero ¿sabes lo que hacen los apóstoles? ¿Y qué hace Pablo principalmente? Enriquecen aún más el significado. Cuando lo aplican a la obra de salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le agregan el importante elemento de que el favor que se le concede a otra persona, ese favor tiene la característica de ser un favor inmerecido. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dije que para mí, dando el ejemplo de Damián, Damián me cae bien, Damián me cae en gracia. Por consiguiente, como me cae en gracia, deseo que le vaya bien. Y es más, cuando un día tomo noticia de que él está haciendo mal, deseo, con una actitud benevolente de mi parte, ayudarle, darle algo. Pero, ¿sabes? Para Pablo, esta definición que yo estoy dando era incompleta. Para Pablo, ese deseo, esa actitud de ayudar a Damián, tiene que tener un elemento más. Y es que ese favor que yo hago por Damián tiene que ser un favor inmerecido. ¿En qué sentido? En que no importa si la persona me cayó en gracia, no importa si la persona es buena, no importa si la persona se lo merece, tengo que ayudarla. Y sabes, ese es el concepto de gracia, llevado al nivel extremo cuando lo relacionamos con la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, ¿sabes? Tenemos que llegar a la conclusión que cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra charis, están utilizándola principalmente para referirse a aquella bondad por la cual Dios concede su favor a quienes están lejos de merecerla. Da a los pecadores el perdón y les ofrece la salvación eterna mediante Cristo Jesús. Y es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no esto de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabes? Dios concede su favor a alguien que está lejos de merecer la salvación. ¿Sabes? Eso es la gracia.
¿Sabes? La gracia representa la relación, la conducta de Dios hacia el hombre pecaminoso. Y ¿sabes? Vemos que esa gracia se revela en Cristo, a través de Cristo, como un acto de favor espontáneo, sin que existiera nada de nuestro favor que le obligara a Dios a hacerlo. ¿Sabes? La gracia da a entender el ilimitado favor que se muestra de parte de Dios para todo aquel que es merecedor del infierno, merecedor de la culpa, que ha perdido toda capacidad de realizar algún tipo de acto meritorio. Pero por un acto bondadoso de la actividad, de la conducta de Dios, se brinda, se encorva, se inclina en favor del que se encuentra en una posición de inferioridad. Eso es la gracia de Dios. Pero saben, muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, nos cuesta diferenciar algo. Muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, y en el mismo capítulo de Efesios vemos que aparece otro término que está presente en la persona de Dios. ¿Y sabes? Ese término es la palabra misericordia. Fíjense que el versículos 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, muchas veces vemos que, como en el capítulo 2 de Efesios, vemos que la misericordia está vinculada a la gracia en cuanto a la salvación. Ahora, ¿saben? Si bien parecen términos sinónimos, y si bien proceden del carácter amoroso de Dios, porque Dios es benigno, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, tenemos que entender que son términos distintos. Hay una gran diferencia entre lo que es la misericordia y lo que es la gracia. ¿Saben? La misericordia es una palabra que está vinculada con la miseria. Ahora, cuando hablamos de la miseria del hombre, no estamos hablando tanto del pecado del hombre. ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de la miseria que es consecuencia del pecado. ¿Sabes? Desde que el hombre pecó, desde que la humanidad le dio la espalda a Dios, hoy la humanidad vive en miseria. El hombre es un marginal espiritualmente hablando. Y hoy vemos las consecuencias de haber dado la espalda a Dios. La humanidad está sumida en una maldición, en una culpabilidad a causa del pecado. Y vive en una miseria. ¿Sabes? La misericordia representa aquel sentido tierno de carácter de Dios que se despliega ¿para qué? Para sacar al hombre de su miseria y enriquecerlo interiormente. ¿Saben cuando yo le hablé que estaba en depresión? ¿Sabes? La depresión era la consecuencia del pecado en mi vida. ¿Sabes? La depresión me llevó a ser una persona miserable en esta vida. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios, como tiene misericordia, y como Dios en la misericordia tiene un sentido tierno hacia aquellos que están en miseria, ¿sabes qué hizo Dios? Desplegó su misericordia conmigo. Me quitó esa situación y lo que hizo fue sanarme en el interior, sanar mi mente. Ahora, ¿saben? La gracia es algo distinto. ¿Saben? La gracia tiene influencia no sobre las consecuencias del pecado, no sobre la miseria del hombre. ¿Sabes sobre qué tiene influencia la gracia? Sobre los pecados del hombre. La gracia apunta al centro del problema del hombre, de que el hombre es no mísero, no un ser miserable. ¿Sabes qué es el hombre para Dios? Culpable. Y sabes, la gracia apuntó y se hizo cargo de la culpabilidad del hombre. Y sabes, si tenemos que definir la gracia, tenemos que decir que es aquel atributo de Dios por el cual esos pecados son quitados cuando Dios despliega su gracia benigna ofreciendo su perdón. Ahora, si la gracia y la misericordia son cosas distintas, yo quiero preguntarte, ¿qué está primero en la mente de Dios cuando Dios desea salvar al hombre? ¿Qué está primero? ¿La gracia o la misericordia? Quiero preguntarles, porque sé que me están escuchando, pero para ver si están prestando atención y están entendiendo.
en los propósitos de la salvación de Dios. A ver quién se anima a responderme. ¿Qué está primero? ¿La gracia o la misericordia? Para mí, la gracia. ¿Por qué? A ver, Damián. No, eso no se valía, no era así la idea. No, por el tema de la culpa que tiene el hombre, así como decías vos, era necesario eliminar la culpa, bueno, para poder perdonar nuestros pecados. Muy bien, Damián. A ver quién más anima a contestar. Damián, gracias. A ver, Lucas ahí, levantó la mano, lo vi, ¿eh? A ver. La respuesta de Damián estuvo buena, ¿eh? A ver, Lucas. Hola, Lucas. Hola. Sí, te escucho, Lucas. Sí. Para mí la misericordia, ¿Por qué? porque primero tenía que estar el amor de Dios con su creación, ¿no? Que lo llevó a eso, ¿no? A entregar de alguna manera, o dejar que vaya su hijo a la cruz por digamos, por medio nuestro, en tomar aquel lugar. Creo que primero estaba digamos, ese amor que tuvo el Señor con su creación, y de ahí la gracia que sería el regalo, ¿no? de su sacrificio. Muy bien, gracias, Lucas. Está bien. No está mal lo que dijo Lucas. Lo que dijo Damián está bien también. Está bien. En realidad lo que dijo Damián es lo que quería responder. Pero lo que dice Lucas tampoco está mal. Ahora, lo que tenemos que entender que tanto la gracia como la misericordia de Dios proceden de Dios que es amoroso. Porque la gracia también procede de Dios que es amor. O sea, la gracia de Dios lo conduce a venir al encuentro del hombre, a inclinarse. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ama a la humanidad. La misericordia también. Pues ¿sabes lo que tenemos que entender? Es que, como dijo Damián, y no quiero decirte, Lucas, que contestaste mal, no hay misericordia sin gracia. Eso es así. Eso es así. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto al orden de la manifestación del propósito, digamos, salvador de Dios, la gracia debe ir antes de la misericordia. Es cierto también que uno como creyente, no culpable, como dije, porque la gracia apunta a la culpabilidad del hombre, al pecado, y vimos que la misericordia apunta a la miseria, a las consecuencias del pecado, y nosotros somos destinatarios de ambas cosas, porque experimentamos la gracia y misericordia de Dios, pero también tenemos que entender que lo primero que debe ser quitado para que mi miseria sea mitigada, ¿qué es? El pecado. Tengo que ser perdonado primero para después ser bendecido. Por eso cuando ustedes leen en las cartas paulinas las salutaciones de Pablo, ¿se acuerdan? Miren como Pablo siempre hace la salutación, dice gracia y paz. Siempre dice gracia y paz. Búsquenlo después en sus casas. ¿Saben? Ese orden, gracia y paz, no es sin querer. Siempre está primero la gracia y después está la paz. ¿Sabes? Yo no puedo tener paz con Dios si previamente Cristo murió por mí. Si Cristo, por medio de la gracia, de la entrega de su cuerpo en la cruz, efectuó la reconciliación para que yo tenga paz. Yo no puedo tener paz si previamente no está la gracia de Dios. Y ¿sabes? La paz es la consecuencia de la reconciliación. Es la misericordia de Dios. Es cuando Dios me separa para sí y me hace su amigo, cuando yo antes era enemigo. ¿Saben? La gracia es fundamental. La gracia de Dios es fundamental, porque la gracia lidió con mi pecado, lidió con mi culpabilidad, para que yo después de eso pueda experimentar la misericordia de Dios. Pueda experimentar que Dios me quite de mi miseria y me traslade al reino de su amado Hijo en Cristo Jesús, en el cual hoy tengo una abundante bendición. Por eso el versículo 4 dice, porque Dios es rico en misericordia, por supuesto, por su gran amor. Dice, porque yo estando muerto en pecado, dice, me dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aclara, por gracia soy salvo. Si no hubiese sido por gracia, yo no podría experimentar lo que dice después el versículo 6. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Saben? Es por la gracia de Dios que hoy tengo entrada en los lugares celestiales con Cristo Jesús y puedo disfrutar de esa bendición. Por eso, la gracia siempre está primero en los propósitos salvadores de Dios, porque primero debe ser quitada mi culpa, debe ser quitado mi pecado, para que yo pueda experimentar la reconciliación con Dios y pueda experimentar una vida abundante en Cristo de bendición. Pero saben, quiero proseguir con este tema de la gracia y quiero que veamos las características de la gracia. Las características de la gracia, de esa gracia que nos salva. Y sabes, es muy importante porque son varias características que son hermosas. La primera característica de la gracia es que tenemos que entender que en el judaísmo estaba la idea arraigada de que había gracia en Dios. Pero lo que ellos entendían es que era el hombre el que tenía que dar el primer paso para alcanzar esa gracia. Era el pecador que tenía que tomar la iniciativa para alcanzar la gracia que Dios estaba dispuesto a dispensar. Ahora, si vamos al Evangelio, vamos a ver que es lo contrario. ¿Sabes? El Evangelio nos anuncia que Dios mismo ha tomado la iniciativa al enviar a su Hijo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado su único Hijo. Romanos 5:8, como dije antes, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿sabes? Dios no esperó que vos mejores en tu conducta. Dios no esperó que vos hagas obras meritorias. Aún estando en tu condición de culpable, envió a su Hijo. Dios dio el primer paso en la iniciativa de salvarnos. Y esto es gracia. ¿Sabes? El concepto de gracia en el Nuevo Testamento se enriquece al vincularse con Jesucristo. Y cuando hablo de vincularse con Jesucristo, estoy hablando del sacrificio de su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El sacrificio del cuerpo de Cristo representa la gracia en sí mismo. ¿Sabes? La gracia de Dios es la que dio el primer paso. Dios tomó la iniciativa en gracia. Vino en busca de aquellos que no le buscaban. Pero, ¿sabes? La segunda característica de la gracia de Dios es que Dios soberanamente es libre cuando concede la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que Dios en su libertad actúa movido por una decisión voluntaria. ¿Y por qué digo una decisión voluntaria? ¿Sabes? Porque cuando Dios actuó en dispensar su gracia, ¿sabes? No lo motivó a él a hacer algo en favor nuestro porque encontró algo bueno. ¿Sabes? Él no motivó su gracia, no puso a desplegar su gracia por los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos brindarle o él podía percibir en nosotros algún beneficio. No, él actuó libremente. ¿Sabes por qué? Porque él voluntariamente, en base a su propio consejo, dispuso libremente dar su gracia. Dios actúa libremente con la idea de que él no lo hace obligado ni constreñido por la necesidad del pecador ni por el mérito que existe en el pecador. ¿Sabes? El pueblo de Dios ha recibido la salvación por un obrar libre y soberano de Dios. Está fundamentado en su sola y única voluntad. Pero ¿sabes? La tercera característica de la gracia de Dios libre es que su gracia es espontánea. ¿Por qué digo espontánea? Porque dijimos que la salvación de Dios es dada libremente por Dios. Pero ¿sabes por qué es espontánea? Porque es dada a quienes nada merecen, a pecadores. ¿Sabes? Muchas personas, millones de personas piensan que Dios concede su gracia a aquellos que se la merecen. ¿Sabes? Las religiones del mundo enseñan esto. Pero ¿sabes? La gracia de Dios con nosotros no tiene nada que ver con lo que somos, ni con lo que vamos a hacer, ni con lo que hacemos. ¿Sabes? La gracia de Dios se nos concede a pesar de lo que somos y a pesar de lo que vamos a hacer. Y ¿sabes? Y es en razón de que Dios la da en base a lo que Él es en persona. Y ¿sabes? La gracia de Dios es libre y la gracia de Dios es espontánea. Y ¿sabes? Otra cosa que debemos entender, que sabiendo que la iniciativa de la salvación es de Dios, también tenemos que entender que el Evangelio lo deja muy en claro esto, de que
el Evangelio no da lugar alguno para el mérito del hombre. ¿Sabes? La gracia no solamente prescinde del mérito humano, sino que también la gracia se opone al mérito humano. Por eso la palabra de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? La gracia de Dios no necesita de tu mérito. La gracia de Dios prescinde del mérito humano. Y no solamente prescinde, se opone en forma tenaz a cualquier intento de mérito de parte del hombre. Pues esa es la cuarta característica de la gracia de Dios, es que la gracia de Dios no expresa lo que podemos decir un sentimiento pasajero en Dios. No, esa es la gracia de Dios, no es un sentimiento fugaz en la persona de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios tiene que ser vista como el propósito eterno de Dios para salvar a los pecadores. ¿Sabes? La cruz del Calvario evidencia el propósito de gracia de Dios para con el hombre. ¿Sabes? Los sentimientos de Dios no son nuestros sentimientos. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos sentimientos pasajeros. ¿Sabes? Nuestro corazón es cambiante. La Biblia dice que el corazón humano es engañoso, pero ¿sabes? La gracia de Dios no descansa en un sentimiento fugaz. ¿Sabes? La gracia de Dios descansa en el carácter incambiable de la persona de Dios. ¿Saben? Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el amén. Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo al Cordero Santo de Dios, a Cristo Jesús. Y sabes, cuando Dios prometió, Dios cumplió. ¿Sabes? El sentimiento de Dios descansa en su carácter veraz. Y como Dios es veraz, Dios cumplió. Por eso la gracia de Dios es confiable. Por eso la gracia de Dios es veraz. Por eso la gracia de Dios es fiel para nuestras almas. Pero ¿saben? La última característica de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es un don. Es el regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes? La gracia reflejada en la salvación es un regalo de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios es el don que irradia la generosidad del corazón de Dios. Y ¿sabes? Esa generosidad que irradia del corazón de Dios que da es la misma gracia que envuelve a la criatura pecadora, la perdona, la limpia y la recibe para sí. Es la gracia que te elige para que seas salvo. Siendo un enemigo de Dios, es esa gracia que te buscó, que te purificó, que te santificó y te trajo a la presencia de Dios. O sea, esa es una definición que me encanta. Un autor cristiano dice, la gracia hace que Dios se deje encontrar por los que no le buscaban. Tremenda frase. La gracia hace que Dios se deje encontrar por los que no le buscaban. ¿Saben? La gracia significa que Dios se ha vuelto hacia el hombre al tomar la responsabilidad del que era enemigo contra él. Un gran escritor cristiano, un gran comentarista bíblico, una vez dijo que había una gran diferencia entre tres vocablos. Esos tres vocablos, decía este autor cristiano, son justicia, amor y gracia. Y saben, en un sentido general se podría decir que la justicia nos da lo que merecemos. El amor nos da más de lo que merecemos. Pero la gracia nos da a pesar de lo que merecemos. La gracia de Dios nos da a pesar de lo que merecemos. Y saben, en conclusión, para terminar, tenemos que decir, por todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado,
Tenemos que decir que la gracia es aquel espontáneo, libre, soberano acto de Dios que proviene de su infinito amor, ese amor de su corazón puro, en el cual Él ha descendido de su trono, de ese trono de juicio, para tomar sobre su propia persona la culpa y la penalidad del pecado humano, satisfaciendo así la justicia y haciendo posible el otorgamiento de la salvación al pecador, que la recibe mediante la fe en Cristo Jesús, quien vino a ser una ofrenda perfecta por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, cada vez que leamos Efesios capítulo 2, versículo 8, quiero que abracemos en nuestra mente la riqueza de la palabra gracia. De entender que en esa palabra se encuentra el concepto de favor. El favor de un ser superior en beneficio de un ser inferior. De un ser superior en una posición ventajosa ante seres inferiores en una posición totalmente poco ventajosa. Y que a través de ese acto espontáneo de amor, a través de un amor de un corazón puro, decide inclinarse, decide postrarse, dejar ese trono, hacerse hombre y en la vergonzosa muerte de cruz tomar el lugar que cada uno de nosotros merecíamos para cubrir la deuda de nuestro pecado y en base a ese acto de amor otorgarnos la salvación y el privilegio de ser quitados de esa miseria para ser resucitados juntamente con Cristo y sentarnos en los lugares celestiales para que en la eternidad un día, cuando le veamos cara a cara, nos postremos ante Él y le digamos, gloria al Cordero Santo de Dios, que nos envolvió en su gracia. Amén. Oramos. Señor Dios, gracias. Gracias por estas hermosas palabras. Por gracia somos salvos. Cuando estábamos perdidos, Señor, hundidos en nuestra propia decadencia espiritual, cuando éramos deudores en una deuda imposible de pagar, Señor, cuando vivíamos en la miseria de nuestra condición, tú te dignaste a través de ese corazón puro de amor, te dignaste a mirar nuestra miseria, te dignaste a brindar tu ayuda, tu favor, Señor, no en base a nuestros méritos, no en base a nuestra condición, sino en base a tu propia voluntad soberana. Descendiste, Señor, te hiciste hombre y dejaste el reinado, Señor, para convertirte en el siervo de siervos y en la vergonzosa muerte de la cruz ocupaste mi lugar, Señor, para morir la muerte que cada uno de nosotros merecíamos. Y así satisfecha la deuda, y así satisfecha la justicia de tu santidad, hoy libremente podemos acercarnos a ti, Señor, purificados de nuestros pecados, y en esta gracia ser libres, y en esta gracia alcanzar tu misericordia, y en esta gracia ser bendecidos diariamente en la riqueza de tu persona. Gracias te damos, gracias, Padre, porque en gracia hemos sido salvos, y en gracia caminamos, y en gracia andamos hacia tu Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.